www.walac.pe, el portal de noticias de tu ciudad. WALAC, Walac Noticias, la mejor información inmediata y veraz. Síguenos en Facebook y Twitter y suscríbete en nuestro canal de YouTube. www.walac.pe, el portal de noticias de tu ciudad. Seguidores de Walac Noticias, ¿cómo están? Muy buenas tardes, una vez más, bienvenidos a este segmento de entrevistas. En esta oportunidad vamos a hablar sobre un tema muy importante. Por supuesto, hace una semana se inició ya el plan de vacunación en nuestra región, para al menos a nuestros adultos mayores, que son un sector de la población muy vulnerable. En ese sentido, se han dicho una serie de versiones sobre las vacunas. Para ello está con nosotros el especialista, el médico infectólogo César Guerrero, para que nos cuente un poco en qué consisten estas vacunas y qué tan importantes son para prevenir la COVID-19. Doctor César Guerrero, ¿cómo está? Una vez más, bienvenido a Walac Noticias. Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Dispuesto a responder las preguntas que creas conveniente formularlas. Sí, doctor. Empecemos hablando sobre la importancia de las vacunas. En medio de esta pandemia, ¿por qué es importante una vacuna COVID? En realidad, las vacunas es la única manera de que nosotros salgamos de este problema. El hecho de vacunarnos va a generar las defensas, los anticuerpos, que son indispensables. Ojo, el término es para prevenir las complicaciones. Una persona que es vacunada puede infectarse. Eso hay que dejarlo claro. Pero lo que va a pasar es que esta persona va a ser un cuadro leve. No va a ser necesario que lo hospitalicen y menos que va a parar a la unidad de cuidados intensivos. Entonces, el primer concepto es que las vacunas son muy importantes y el segundo es que no previenen la enfermedad, pero sí que no lleguemos a hospitalizarnos y que no lleguemos a la unidad de cuidados intensivos. En este concepto es lo que se hablaba de la inmunidad de rebaño. La inmunidad de rebaño significa de que cuando ya la mayoría de la población, en este caso el Perú, o hablamos de la región Piura, está con anticuerpos generados o por la enfermedad o por la vacuna, y estamos hablando de más del 70%, en algunos casos se habla más del 85%, ya en este caso los números de casos ya no van a ser altos, van a haber casos aislados que el sector salud lo va a poder manejar y tratar de manera adecuada. Es por eso es que es muy importante la vacuna nos va a permitir a nosotros generar estos anticuerpos y lo ideal es que en el más corto plazo tengamos a esta población más del 70-80% inmunizada. Ajá. Doctor, ¿qué ocurre cuando una persona se inmuniza, en este caso, contra la COVID-19? ¿Cuál es la reacción o, en todo caso, qué es lo que hace en el organismo, propiamente dicho? El primer concepto es, para que tenga la población o no tenga miedo, es que a mí la vacuna, por ejemplo, en este caso la de Sinopharm, no me están colocando un virus entero, o sea, ese virus está inactivado, no tiene la capacidad de producir la enfermedad, pero sí, todo cuerpo, cuando inyectan una sustancia extraña, y en este caso las vacunas son sustancias extrañas, lo que va a hacer es generar defensas, y estas defensas se llaman anticuerpos. Son diferentes tipos de vacuna, y las vacunas que en este momento están disponibles en el Perú, pues ya se ha confirmado con este informe de la OMS que la vacuna de Sinopharm tiene más del 90% de efectividad, es decir, en campo, lo cual nos genera a nosotros una gran expectativa. Y en este caso, uno de los más beneficiados ha sido el sector salud, quienes por ser primer línea de defensa han sido inmunizados de manera primaria. Entonces, lo que se genera en este caso, las vacunas son tener las defensas, los policías en nuestro cuerpo, para que cuando nosotros nos pongamos en contacto con un virus, nosotros ya tengamos defensas y básicamente no permitamos que avance esta enfermedad y no hagamos, como ya te manifesté, una enfermedad moderada que me obligue a ir al hospital o una enfermedad grave que me obligue a ir a la unidad de cuidados intensivos. Doctor, en todo caso, estas defensas que me otorga esta vacuna, ¿de alguna manera me protegen totalmente? No. Lo que sí les decía, siempre hay un porcentaje de algunas personas que pueden ser inmunizadas que podrían hacer complicaciones, pero eso baja drásticamente con las personas. Por ejemplo, en el caso de las personas que han sido inmunizados, cuando te hablan de efectividad más del 90%, ¿qué quiere decir eso?
Quiere decir que de 100 personas vacunadas, 90 no van a ir a la UCI, no van a ir a hospitalización. Entonces, eso al sector salud le da una herramienta para que tenga la capacidad con este momento de la instalación de camas de UCI, que hay que reconocer, se ha aumentado el número de camas hospitalarias, el número de camas UCI, pueda responder. ¿El problema cuál es? Es que de un momento a otro hay una gran avalancha de pacientes que necesiten demanda de camas de hospital o de cuidados intensivos, que es lo que está pasando en este momento. Entonces, eso hace colapsar. Pero si de 100 personas, 90 me van a hacer un cuadro leve y solamente un 10% pueden necesitar hospitalización, la capacidad de respuesta del sector salud va a ser la adecuada. Con las vacunas, doctor, podemos reducir la cantidad de contagios que hoy vemos en la realidad en nuestra región, al menos una curva que lamentablemente tenemos que aceptarlo, con una gran cantidad de contagios por la COVID-19. Eso es una muy buena pregunta. Es muy diferente hablar de hospitalización y hablar de contagios. Todavía queda en duda cuál es la capacidad que tienen las vacunas de evitar el contagio. Yo puedo, como te digo, estar vacunado, pero eso a mí no me protege de que yo me infecte, es decir, que yo tenga el virus, pero lo que puede hacer es que a mí yo no voy a ir al hospital. Hay algunas vacunas que se está estudiando, que no solamente te previenen que tú vayas al hospital, sino que también te protejan con que tú puedas hacer un cuadro leve inclusive, es decir, evita el contagio. Ese tipo de estudios todavía están haciéndose con los diferentes tipos de vacunas, pero aquí el concepto es, y eso sí bien claro, porque si no la población puede interpretarlo mal, la vacuna no me previene de que yo me contagie, me previene de que yo haga un cuadro moderado a severo, es decir, aunque yo me vacune, tengo que seguir con las medidas, porque a mi alrededor puede haber alguna persona que todavía no esté inmunizada. Y recordemos que las vacunas hasta este momento son en mayores de 18 años. Es decir, si yo estoy vacunado y tengo una persona menor de 18 años que por el calendario vacunal en este momento todavía no, es decir, una persona de 10 años, 8 años, ¿podría yo contagiarla? Sí. Por eso es que hay que ser bien claro, vacunar, la vacuna es muy importante, pero las medidas también son importantes y van a la par del proceso de vacunación. Ahora, doctor, hemos visto que actualmente hay hay vacunas COVID, pero diferentes laboratorios. El grado de efectividad en todas no es la misma. ¿Esto a qué se debe? Bueno, son estudios que se están haciendo. Hay dos términos que se hablan y que uno tiene que diferenciarlo. Cuando uno habla de eficacia, son los estudios cuando se han hecho, en este caso, en estudios controlados, es decir, en condiciones ideales yo le pongo a tales personas y yo evalúo cuántos de ellos fabrican o son protegidos. Pero ya cuando yo lo aplico en la comunidad, ya a veces esta protección puede bajar un poco. A eso se llama efectividad, ¿no? Lo bueno de esta vacuna, por ejemplo, el Sinopharm, que ya hay que recalcar lo que la OMS lo ha dicho, es no estamos hablando de eficacia, es decir, de la protección en condiciones ideales, sino que está hablando de efectividad, es decir, de la protección en las condiciones comunes, en las personas que han sido inmunizadas en la calle. Entonces, eso te hace ya una protección más real que cuando uno evalúa en condiciones de control, en laboratorios. Entonces, la importancia de esto es que las vacunas mayormente tenemos, por ejemplo, la de Pfizer, que tiene una eficacia de 95%, la de Moderna, algo de 94%, la de, ¿cómo se llama?, de Sinopharm, en este momento estamos hablando ya de más del 90% de manera global, y hay que recalcar que inclusive en mayores de 60 años la de Sinopharm ha demostrado una protección más del 91%, el 90% de mayores de 18 años. Entonces tenemos una amplia variedad de vacunas que me brindan una protección bastante adecuada. Tener una efectividad, una eficacia más del 90% es muy bueno. Doctor, en ese sentido, ¿puede la población tener confianza en las vacunas que hoy se están aplicando a nivel mundial y en nuestra región? Ya, yo creo que esa pregunta es muy adecuada. Lamentablemente, en algún momento se puso en duda la efectividad o la eficacia de la vacuna de Sinopharm. Y eso puede generar, lamentablemente, cierta desconfianza en la población. Pero ya con esta nueva información oficial de la OMS, pues definitivamente la población debe tener la confianza.
el sector salud, que el personal de salud que había recibido esta vacuna está manifestando su complacencia con esta información, puesto que se siente más protegida. La vacuna de Pfizer es muy buena, así que también estas vacunas que se están aplicando, sobre todo a las personas adultas mayores, les brinda una protección adecuada. Que acudan, por favor, a vacunar, que no tengan algún tipo de temor, y si lo tienen, que acudan a su médico de confianza para que pueda resolver todo este tipo de dudas. Las vacunas son muy buenas y es la única manera de salir nosotros del problema y de protegernos, sobre todo en este contexto donde hemos visto que hay una gran demanda de camas UCI, una gran demanda de camas hospitalarias y una gran demanda de oxígeno que lamentablemente ha escaseado. Doctor César Guerrero, y a propósito, usted hablaba de algunas complicaciones que podrían presentarse. ¿Cuáles son estas, por favor? Cuéntenos un poco más. Lo que hemos visto en las complicaciones, en este caso, ¿me estás hablando de la enfermedad o de la vacuna? Las vacunas... Luego de post-vacunar. A ver, hay reacciones que pueden ser, mayormente se han reportado vacunas locales, leves, que es decir, un pequeño dolor en el sitio de aplicación. Algunas personas han presentado cierto aumento de temperatura que no pasa más de 24 horas. Algunas personas han presentado un pequeño rash en la zona de aplicación de la zona. Algunas personas un leve dolor de cabeza. Pero hasta el momento, gracias a Dios, y eso se ha visto con toda la monitorización que se ha hecho en los pacientes que son vacunados y también con la de Pfizer, las reacciones no han sido graves, no han sido sistémicas, solamente han sido locales y leves y pasajeras. Así que la población debe tener la confianza de vacunarse. Eso sí, si tiene una enfermedad crónica, en este caso, por ejemplo, una diabetes, sí, lo ideal sería de que esté compensado. Es decir, que en este momento donde ya se está inmunizando, las personas diabéticas, por ejemplo, tengan un control muy estricto de la glucosa para evitar algún tipo de desbalance de esta enfermedad. Los pacientes hipertensos también, que tengan un control adecuado, pero después las reacciones han sido muy leves y pasajeras. Doctor, se pide mucho también que después de vacunarse, de inmunizarse, es necesario guardar un reposo por un corto plazo. ¿Esto a qué se debe? Lo que pasa sobre todo es en la primera media hora a una hora. Toda vacuna, todo medicamento puede producir una reacción que nosotros llamamos reacción anafiláctica. Es decir, el cuerpo genera una reacción tanto que puede cerrar la vía respiratoria y el paciente definitivamente complicarse. A fin de evitar esto, y como esta reacción se presenta en la primera media hora de la aplicación, es que los pacientes deben estar en observación una media hora o una hora. Posterior a esto, es muy raro que se presente esta reacción. Las otras reacciones que pueden ser un pequeño dolor de cabeza que puede ser manejado con paracetamol, ¿no es cierto? Un pequeño rash que puede ser manejado con una clorfenamina, de repente una sensación de alta térmica que también puede ser manejado con paracetamol. Situaciones que no ponen en riesgo la salud. Básicamente, esta monitorización que hacen referencia de media hora a una hora es para evitar esta complicación que se llama shock anafiláctico, que se puede dar no solamente con esta vacuna, con cualquier vacuna, con cualquier medicamento, con una aplicación de una penicilina, o una aplicación de una ceftriaxona, de una amicacina en personas predispuestas. No es exclusivo de la vacuna de COVID-19, hay que aclarar. Bien, doctor, también tenemos entendido que son 2 dosis que se están aplicando hoy en día para la población y para el sector que actualmente ya se ha vacunado. En ese sentido, ¿por qué 2 dosis? Y si yo me aplico solo la primera dosis, ¿podré tener la efectividad de la vacuna? No, lo que pasa es que cuando eso va a depender del tipo de vacunas. En esta comunicación de la OMS se ha referido que con la vacuna de Sinopharm bastan con 2 dosis. Posiblemente en algún momento pueda salir algún otro estudio. Con la vacuna de Pfizer sí se está hablando de que sería recomendable una tercera dosis, puesto que se ha visto de que los anticuerpos generados básicamente tienen un nivel de detección garantizado por lo menos los primeros 6 meses. Pero lo que pasa es que cuando tú te aplicas una sola dosis, la protección va a ser parcial. Es decir, en lugar de proteger, ejemplo, el 90%, se va a proteger un 50-60%. Y nosotros lo que queremos es que la mayoría de la población que yo estoy inmunizando definitivamente tenga la protección y el nivel de anticuerpos adecuado. Es decir, si yo me aplico una dosis, algunos van a salir protegidos, pero otros no.
Entonces, no debemos poner en riesgo y debemos cumplir las aplicaciones que están definidas desde la fabricación de cada vacuna. Bien, doctor César Guerrero, para ir culminando ya esta entrevista, queremos darle la oportunidad que usted se dirija a nuestros seguidores para que les brinde alguna reflexión sobre este plan de vacunación que ahora se está dando con los adultos mayores y posteriormente con el resto de la población. Que tengan la confianza en las vacunas que se están aplicando en este momento. Había una cierta duda con la vacuna de Sinopharm, la cual con la declaratoria de la OMS creo que se ha levantado estas observaciones. Esto nos da pie a que, en este caso, el gobierno pueda seguir gestionando estas 37 millones de vacunas que en algún momento se paralizaron por diferentes motivos, ¿no? Y no nos vamos a meter más en eso. Están aplicándose vacunas de muy buena calidad. La de Pfizer es una muy buena vacuna que ha reportado muy escasos efectos secundarios y los cuales son locales y que el beneficio es mucho mayor que el riesgo de no inmunizarse, que no se tenga miedo a estas vacunas. Estas vacunas son vida y es la única manera de que nosotros podamos en un corto plazo salir y poder tratar en lo posible de hacer la vida que antes de la pandemia nosotros realizábamos. Tengamos la confianza y si tienen alguna duda, por favor, consulten con su médico de cabecera, de confianza, para que pueda absorberlo y que no se priven ustedes de la vacuna, puesto que en este momento es la única manera de salir de este problema. Doctor, antes de despedirnos, hay una interrogante de uno de nuestros seguidores, y es la siguiente, dice, ¿las reacciones de su aplicación varían de acuerdo al rango de edad de la persona que recibe esta inmunización? Esa es una muy buena pregunta. Depende, hay una condición que nosotros llamamos una condición ya genética, idiosincrática de cada persona, ¿no es cierto? Las reacciones pueden variar. Como les decía, las personas mayores pueden tener un poco menos de reacciones, quizá porque están con menos posibilidad de fabricar anticuerpos. Pero eso va a variar. No necesariamente está muy relacionado con la edad. Sí, con algunas condiciones, por ejemplo, una persona diabética descompensada sí puede generar un poco más de reacciones. Un paciente hipertenso descompensado sí puede generar un proceso un poquito más severo o un poquito más fuerte, ¿no? Pero eso se corrige con una monitorización estricta y con la supervisión en el médico. Ejemplo, si hay un paciente que está con un cuadro respiratorio en ese momento, pues lo más conveniente sería que pase el proceso respiratorio, que le hagan el diagnóstico o que le excluyan el diagnóstico de COVID y una vez que pase el proceso respiratorio con tranquilidad pueda inmunizarse. Bien, doctor, le agradecemos esta disponibilidad que ha tenido siempre o que tiene siempre con Wallach Noticias. Con usted será hasta una nueva oportunidad. Que tenga muy buenas tardes. Muy bien, ha estado con nosotros el doctor médico infectólogo César Guerrero y con él hemos hablado sobre las vacunas y ojo, lo que ha dicho el doctor es muy importante, no hay que tenerle miedo a las vacunas, hay que tener mucha confianza sin duda alguna. Así que con esto terminamos, gracias por haberme acompañado, con nosotros será hasta el día de mañana en una nueva edición, que tengan una excelente tarde. www.wallach.pe, el portal de noticias de tu ciudad. WALAC, Wallach Noticias, la mejor información inmediata y veraz. Síguenos en Facebook y Twitter y suscríbete en nuestro canal de YouTube. www.wallach.pe, el portal de noticias de tu ciudad.